Mi hermana Valeria se casó con Esteban cuando yo tenía 23 años y acababa de salir de la escuela técnica. Tenía mi licencia como técnico electricista industrial, pero cero experiencia real y todavía menos contactos. Esteban tenía una pequeña empresa llamada Nortevolt Instalaciones. Nada enorme, pero sí lo suficientemente estable como para tener empleados, camionetas rotuladas y contratos constantes en remodelaciones, construcciones nuevas y reparaciones comerciales. Valeria me dijo que trabajar con él era la oportunidad perfecta para arrancar. Según ella, todos salíamos ganando. Yo aprendía el negocio desde dentro. Esteban conseguía a alguien de confianza y la familia crecía unida. Ahora me doy cuenta de lo ingenuo que fui. El primer día que hablé con Esteban sobre entrar a la empresa, me llevó a comer a una parrilla cerca de su oficina. Se veía amable, relajado, casi paternal. Me explicó que la compañía estaba creciendo rápido y que el flujo de efectivo andaba ajustado. Dijo que podía darme una ayuda semanal mientras me fogueaba, pero que más adelante me compensaría como correspondía. Piensa en esto como una inversión para tu futuro, me dijo mientras cortaba su carne. En 6 meses estaremos en otro nivel. Yo le creí. También le creí porque era el esposo de mi hermana. La ayuda semanal eran $220. Trabajaba entre 10 y 12 horas al día. A veces más. Entraba antes que varios empleados y me iba después de casi todos. Hacía instalaciones completas, actualizaciones de paneles, cableado residencial y comercial. Incluso me mandaban a resolver los trabajos difíciles porque yo quería demostrar que servía para algo. Los otros electricistas ganaban entre $28 y $35 la hora. Yo ganaba menos de 5. Pero me repetía que era temporal. Me repetía que Valeria jamás permitiría que me engañaran. Los primeros meses fueron una locura. Esteban aceptaba cualquier proyecto que apareciera. Casas nuevas, edificios pequeños, restaurantes, oficinas. Yo prácticamente vivía dentro de la camioneta de trabajo. Había semanas donde apenas veía mi apartamento despierto. Recuerdo una noche en particular. Eran casi las 11 y seguíamos trabajando en un local comercial porque el cliente quería abrir esa misma semana. Yo estaba encima de una escalera instalando luminarias mientras Esteban hablaba por teléfono sobre otro contrato que acababa de cerrar. Cuando colgó, me miró y sonrió. ¿Ves? Esto es crecer. Yo pensé que estaba construyendo mi futuro. En realidad estaba construyendo el suyo. Pasaron 6 meses. Una noche le pregunté cuándo empezaríamos a ponernos al día con el dinero pendiente. Lo dije con cuidado, casi disculpándome por tocar el tema. Esteban soltó una risa corta y me dijo que todavía no era el momento, que el negocio apenas estaba agarrando estabilidad, que debía pensar a largo plazo. Después añadió algo que se me quedó grabado. La experiencia que estás ganando vale muchísimo más que un sueldo. Más tarde hablé con Valeria. Pensé que ella iba a entender. En cambio, me dijo exactamente lo mismo. Que tuviera paciencia. Que Esteban estaba bajo mucha presión. Que yo estaba aprendiendo cosas que ningún trabajo normal me enseñaría. Y otra vez me quedé callado. Porque cuando la gente que quieres te convence de que estás exagerando, empiezas a dudar de ti mismo. Pasó un año. Volví a sacar el tema. Esta vez Esteban se molestó. Me dijo que estaba siendo malagradecido. Que él me había dado una oportunidad cuando nadie más me habría contratado sin experiencia real. Que si quería irme podía hacerlo, pero afuera iba a empezar desde cero. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor enorme explotándome. Valeria volvió a defenderlo. Según ella, ya éramos socios a futuro y yo estaba pensando demasiado en dinero. Fácil decirlo cuando vivían en una casa enorme con cocina de mármol y camioneta nueva en la entrada. Yo seguí trabajando otro año. No sé por qué. Tal vez porque ya había invertido demasiado tiempo. Tal vez porque me daba miedo empezar desde cero. O tal vez porque una parte de mí todavía quería creer que mi propia hermana no permitiría algo así. Pero al terminar el segundo año hice cuentas reales por primera vez. Horas trabajadas. Tarifas promedio. Lo que me habían pagado. Lo que realmente me debían. La cifra me dejó helado. Más de $95,000. Llevé todos los números impresos a una cena familiar en casa de Valeria y Esteban un domingo por la noche. Todavía recuerdo el olor a lasaña en la cocina mientras yo sacaba hojas y hojas de cálculo sobre la mesa. Esteban las miró apenas unos segundos. Y luego se rió. De verdad se rió en mi cara. Dijo que esas cuentas eran ridículas. Que yo seguía siendo prácticamente un aprendiz.
que los 220 semanales eran más que suficientes para alguien que todavía estaba aprendiendo el oficio. Le recordé que yo ya tenía licencia cuando entré. Su respuesta fue inmediata. Una licencia no significa nada. La experiencia real te la di yo. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Miré a Valeria esperando que dijera algo. Lo único que hizo fue pedirme que dejara de arruinar la cena. Ahí entendí todo. No era una confusión. No era un malentendido. Ellos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Y aún así esperaban que yo sonriera y estuviera agradecido. Si quieren segunda parte, suscríbanse al canal, dejen su like y comenten qué habrían hecho ustedes en mi lugar, porque lo que pasó después terminó destruyendo por completo a mi hermana y a su esposo. Al día siguiente renuncié. Ni siquiera hice una escena. No fui a la oficina. No llamé. No di explicaciones. Simplemente le mandé un mensaje a Esteban a las 6 de la mañana diciendo que no volvería. Eso fue todo. Mi teléfono explotó casi de inmediato. Llamadas. Mensajes. Audios. 12 llamadas perdidas antes de las 9. No respondí ninguna. La verdad era que estaba muerto de miedo. Tenía casi nada ahorrado porque esos $220 apenas alcanzaban para renta, gasolina y comida barata. 2 años trabajando como loco y seguía viviendo casi igual que cuando salí de la escuela técnica. Pero había algo que sí tenía. Experiencia real. 2 años completos entrando a obras en toda la ciudad. Había conocido constructores, inspectores, proveedores, contratistas generales y administradores de proyectos. Sabía cómo se movía el negocio. Sabía cuánto cobraba Esteban. Sabía cuánto inflaba los presupuestos. Y también sabía algo importante. Muchos clientes no estaban felices con él. Conseguí trabajo temporal con otro contratista pequeño durante unos meses. No era nada glamuroso. Mucho mantenimiento básico, reparaciones rápidas y cableado residencial sencillo. Pero pagaban bien y, por primera vez en años, sentía que cada hora trabajada realmente valía algo. Ahorré todo lo posible. Luego tramité mi licencia comercial. Recuerdo quedarme despierto hasta las 2 de la mañana tratando de elegir un nombre para la empresa. Quería algo simple, profesional y fácil de recordar. Al final escogí Voltic Solutions. No sonaba impresionante, pero era mío. Empecé con una camioneta usada, herramientas viejas y demasiada ansiedad. Llamé uno por uno a varios contratistas que había conocido trabajando para Esteban. Les expliqué que ahora trabajaba por mi cuenta. Les dije que podía ofrecer trabajo limpio, puntual y precios honestos. Algunos ni siquiera me devolvieron la llamada, pero otros sí. Mi primer proyecto fue una remodelación pequeña en una cafetería. Apenas unas semanas de trabajo. Nada enorme. Aún así, cuando terminé y el dueño me dio la mano diciéndome que estaba contento con el resultado, sentí más orgullo que en todos mis años trabajando para Esteban. Porque esta vez el esfuerzo sí era mío. La noticia empezó a correr lentamente. Un contratista me recomendó con otro. Luego otro cliente pidió mi número. Luego un constructor me llamó directamente. En menos de 6 meses tenía más trabajo del que podía manejar solo. Contraté a mi primer empleado. Un tipo llamado Bruno, recién salido de la escuela técnica. Nervioso, callado y con ganas de demostrar que servía. Me recordó muchísimo a mí mismo. Durante la entrevista me dijo que aceptaría lo que yo considerara justo porque todavía no tenía experiencia. Esa frase me golpeó fuerte. Le ofrecí $24 la hora desde el primer día. Bruno me miró como si hubiera escuchado mal. ¿Hablas en serio? Le dije que sí, porque todavía recordaba perfectamente lo que se sentía trabajar hasta destruirte mientras alguien más te convencía de que no merecías más. Nadie iba a pasar por eso trabajando conmigo. A finales del primer año ya tenía una pequeña cuadrilla y una oficina real. Nada lujoso. Solo un local sencillo con escritorios baratos y olor permanente a café. Pero era mío. Y entonces Esteban empezó a darse cuenta. Claro que se dio cuenta. Algunos de sus clientes habituales comenzaron a trabajar conmigo. No porque yo los persiguiera. Simplemente comparaban precios, calidad y tiempos de entrega. Y elegían quedarse conmigo. Una tarde me llamó directamente. Contesté porque pensé que quizá quería arreglar las cosas. Error. Empezó gritando desde el primer segundo. Dijo que le estaba robando clientes. Que estaba usando contactos que conocí gracias a él. Que era un desleal. Lo dejé desahogarse unos minutos. Después le pregunté algo muy simple. ¿Y tú cómo llamas trabajar 2 años casi gratis? Silencio. Luego colgó. Al día siguiente me llamó Valeria.
Ni siquiera me saludó. Dijo que mamá estaba molesta, que yo estaba destruyendo a la familia por resentimiento, que debía dejar atrás algo que había pasado hace mucho. Escuchar eso me hirvió la sangre, porque para ellos nunca era hace mucho cuando necesitaban algo de mí. Le recordé que yo sí dejé pasar las cosas durante 2 años mientras Esteban se enriquecía usando mi trabajo. Le recordé que pagaba salarios completos a desconocidos, mientras a mí me daba migajas porque sabía que podía manipularme usando la palabra familia. Valeria intentó decir que las cosas eran más complicadas. Yo ya estaba cansado de esa frase. Complicado era criar hijos solo. Complicado era perder una casa. Eso no era complicado. Era explotación. Ella se quedó callada unos segundos, y luego soltó lo que realmente pensaba. Dijo que yo había cambiado, que ahora solo me importaba el dinero. Recuerdo quedarme mirando la pared de mi oficina mientras sostenía el teléfono, porque lo increíble era que todavía no entendían nada. Nunca se trató solo del dinero. Se trataba de respeto. Se trataba de que mi propia hermana vio cómo me explotaban durante 2 años y aún así me pidió paciencia. Colgué sintiéndome furioso, pero también extrañamente libre, como si por fin hubiera dejado de fingir que todo estaba bien. Esa misma semana recibí una llamada enorme. Un constructor llamado Ramiro quería cotización para un complejo de restaurantes nuevo en la zona este de la ciudad. 3 locales completos y cocina compartida. Era el proyecto más grande que había visto en mi vida hasta ese momento. Me pasé todo el fin de semana haciendo cálculos. Circuitos. Paneles. Carga eléctrica. Horas de mano de obra. Materiales. Ni siquiera dormí bien esos días. Y mientras hacía números, me di cuenta de algo. Podía cobrar menos que Esteban, y aún así ganar muchísimo más de lo que alguna vez gané trabajando para él. Porque cuando no explotas a la gente, el negocio sigue funcionando igual. Solo que sin convertirte en basura humana. El lunes envié la propuesta. El martes Ramiro me llamó. Había ganado el contrato. Y además me comentó algo que me dejó helado. Esteban también había participado en la licitación. Perdió porque su propuesta era desordenada, mucho más cara y prácticamente improvisada. Por primera vez en años, sentí que el mundo empezaba a acomodarse solo. El proyecto del complejo de restaurantes empezó el lunes siguiente. Llegamos a la obra antes de las 7 de la mañana. Bruno estaba tan nervioso que casi tira una caja completa de herramientas bajando de la camioneta. Yo fingí no notarlo porque recordaba perfectamente cómo se siente querer demostrar que eres útil desde el primer minuto. El lugar todavía era puro concreto, polvo y estructuras expuestas. Una pizarra en blanco. A mí me encantaba eso. Caminar por una obra vacía y visualizar dónde iría cada panel, cada línea, cada circuito. Era una sensación rara de orden dentro del caos. Ramiro llegó unos minutos después, junto con el contratista general. Caminamos toda la estructura revisando planos mientras yo tomaba notas. Cuando terminamos, Ramiro me dio una palmada en el hombro. Necesito que esto salga bien, dijo. He escuchado cosas buenas de ti. Esa frase me acompañó todo el día. Porque hacía apenas un año yo seguía trabajando jornadas de 60 horas por prácticamente nada mientras mi hermana me decía que debía sentirme agradecido. Ahora había gente recomendándome por mi propio trabajo. Trabajamos como animales durante las siguientes semanas. 12 horas diarias mínimo. A veces más. Pero había una diferencia enorme entre estar agotado trabajando para alguien que te explota y estar agotado construyendo algo tuyo. Cada hora tenía sentido. Cada factura pagada se sentía como una pequeña victoria personal. El proyecto avanzaba rápido. Más rápido de lo que esperaba. Bruno aprendía rápido también. Muy rápido. Una tarde nos quedamos terminando instalaciones de iluminación en uno de los restaurantes y me preguntó algo mientras enrollábamos cable. ¿Siempre quisiste tener tu propia empresa? Me quedé pensando unos segundos. La respuesta real era no. Durante mucho tiempo solo quise estabilidad. Un sueldo normal. Respeto básico. Nada más. Le conté una versión resumida de lo que pasó con Esteban y Valeria. No todos los detalles, solo lo suficiente para explicar por qué jamás permitiría que alguien trabajara gratis para mí. Bruno escuchó en silencio. Después soltó algo que me dejó pensando. Hay gente que usa la palabra familia para hacer sentir culpa. No pude dejar de pensar en eso el resto de la noche. Porque tenía razón. Muchísima gente cree que ser familia significa aguantar abusos callado. 2 días después me escribió Mauro. Había trabajado años con Esteban. El mensaje decía: escuché que conseguiste el contrato del complejo. Felicidades.
Luego añadió algo inesperado. Muchos aquí siempre pensamos que lo que Esteban te hizo estuvo mal. Me quedé mirando la pantalla varios segundos. Mauro me contó que el ambiente en la empresa de Esteban estaba horrible últimamente. Que él vivía estresado, gritándole a todos por cualquier tontería. Que estaba perdiendo clientes y aceptando trabajos desesperadamente para cubrir gastos. También me dijo algo importante. La reputación de Esteban estaba empezando a caer. Clientes quejándose de retrasos. Inspecciones fallidas. Trabajos apresurados. Errores pequeños que antes nunca cometía. En este negocio la reputación lo es todo. Y cuando empieza a romperse, el daño corre rápido. Los contratistas hablan. Los inspectores hablan. Los proveedores hablan. Todo el mundo se entera. Mientras tanto, mi empresa seguía creciendo. Contraté una segunda persona. Después una tercera. Una administradora financiera llamada Clara empezó a ayudarme con presupuestos y flujo de efectivo porque yo apenas podía seguirle el ritmo al papeleo. Una noche se quedó conmigo revisando números hasta tarde en la oficina. Teníamos planos extendidos sobre toda la mesa y vasos vacíos de café por todos lados. Clara revisó mis proyecciones financieras y levantó una ceja. ¿Te das cuenta de que estás creciendo demasiado rápido? Le pregunté si eso era malo. Dijo algo que jamás olvidé. Crecer rápido no destruye negocios. Lo que destruye negocios es crecer desordenado. Eso me hizo pensar inmediatamente en Esteban. Él siempre aceptaba más trabajos de los que podía manejar. Siempre prometía tiempos imposibles. Siempre vivía apagando incendios. Yo no quería convertirme en eso. Esa misma semana recibí otra llamada enorme. Una desarrolladora necesitaba instalación eléctrica completa para un conjunto de casas adosadas. 30 unidades. 30. Cuando escuché la cifra tuve que sentarme. Era trabajo para meses. Trabajo real. Trabajo serio. Pasé días enteros armando la propuesta. Revisé cada detalle 3 veces. Materiales. Mano de obra. Márgenes. Calendarios. Penalizaciones. Clara me ayudó a estructurar pagos por etapas para no ahogarnos financieramente durante el proyecto. Cuando enviamos la cotización, yo estaba convencido de que era imposible ganar ese contrato. 2 días después me llamaron para decirme que era mío. La razón fue todavía mejor. La desarrolladora había dejado de trabajar con Esteban porque sus últimos proyectos fueron un desastre. Retrasos. Errores. Mala organización. Recuerdo quedarme sentado solo en la oficina después de esa llamada. No celebrando. No riéndome. Solo procesando todo. Porque durante años Esteban actuó como si yo no fuera nadie sin él. Como si mi valor dependiera completamente de lo que él decidiera darme. Y ahora el mercado entero estaba demostrando lo contrario. Pero la parte más rara era esta. La satisfacción no llenaba completamente el hueco que dejó perder a mi hermana. Por mucho que intentara convencerme de que ya no me importaba, seguía pensando en Valeria constantemente. En cómo me defendía cuando éramos niños. En cómo me ayudó cuando murió nuestro papá. En cómo poco a poco dejó de verme como su hermano para empezar a verme como un problema que debía soportar por su esposo. Una noche mamá me llamó. Empezó hablando del clima. Luego de su jardín. Después de unos minutos finalmente soltó el verdadero motivo. Quería que fuera a cenar el domingo. Solo queremos hablar como adultos. Supe inmediatamente lo que significaba eso. Querían que yo hiciera las paces. O mejor dicho, querían que yo fingiera que nada pasó. Le dije que estaba dispuesto a hablar únicamente si Esteban reconocía la deuda y pensaba pagarla. Mamá suspiró tan fuerte que hasta hoy recuerdo el sonido. Luego dijo exactamente lo que esperaba. La familia es más importante que el dinero. Apreté la mandíbula tan fuerte que me dolieron los dientes. Porque siempre era fácil decir eso cuando el dinero perdido no era el tuyo. Le respondí algo que llevaba demasiado tiempo guardándome. Yo seguía siendo familia cuando trabajaba 60 horas semanales por casi nada. Silencio. No respondió. Solo dijo que esperaba que recapacitara. Y colgó. Esa noche me quedé solo en la oficina muchísimo tiempo después de que todos se fueron. Mirando las luces de la ciudad desde la ventana. Pensando en algo incómodo. A veces la gente no quiere justicia. Solo quiere silencio. El proyecto de las casas adosadas empezó el mes siguiente y prácticamente consumió mi vida completa. Teníamos 2 obras funcionando al mismo tiempo. El complejo de restaurantes todavía seguía en fase final, mientras las primeras unidades residenciales ya necesitaban instalación completa desde cero. Por primera vez sentí lo que era tener verdadera responsabilidad sobre otras personas.
No solo clientes. Empleados. Había gente pagando renta gracias a mi empresa. Gente confiando en mí para alimentar a sus familias. Y eso me aterraba más que cualquier deuda o demanda. Bruno empezó a dirigir pequeñas tareas por su cuenta. Contraté otra aprendiz llamada Camila, recién salida de la escuela técnica. Era inteligente, rápida y hacía 1000 preguntas por minuto. Me encantaba eso. Prefería 1000 veces a alguien curioso que a alguien arrogante. El problema era que mi vida se convirtió en puro trabajo. Llegaba a la oficina antes del amanecer y muchas veces regresaba a casa después de las 10 de la noche. Clara empezó a regañarme constantemente porque me olvidaba de comer o respondía correos a las 2 de la mañana. Una noche incluso encontró dormido sobre unos planos en la oficina. Me lanzó una botella de agua directamente a la cara para despertarme. Si te mueres de agotamiento, la empresa no sirve de nada, dijo. Tenía razón. Pero el miedo a fracasar era más fuerte que el cansancio. Porque durante años me hicieron sentir reemplazable. Y cuando pasas tanto tiempo creyendo que no vales suficiente, el éxito empieza a sentirse como algo temporal. Como si en cualquier momento fueran a descubrir que todo fue un error. A mitad de ese caos apareció un mensaje inesperado. Valeria. Solo decía. ¿Podemos hablar? Sin Esteban. Me quedé mirando la pantalla varios minutos. Parte de mí quería ignorarla. Otra parte todavía extrañaba muchísimo a mi hermana. Acepté verla un sábado en una cafetería del centro. Llegué primero. Pedí café negro. Y honestamente pensé en irme unas 3 veces antes de que apareciera. Cuando Valeria entró, casi no la reconocí. Se veía agotada. Ojeras profundas. Cabello recogido de cualquier forma. Como si hubiera envejecido años en pocos meses. Se sentó frente a mí y durante unos segundos ninguno habló. Finalmente soltó. Las cosas están mal. No pregunté a qué se refería. Ya lo sabía. Me contó que Esteban vivía obsesionado conmigo. Con mi empresa. Con cada cliente que perdía. Que llegaba furioso a la casa después del trabajo y pasaba horas hablando de cómo yo le había arruinado la vida. También empezó a beber más. Mucho más. Según Valeria, cualquier cosa pequeña lo hacía explotar. Una factura. Un retraso. Una crítica. Hasta tráfico camino a casa. Yo escuchaba en silencio mientras revolvía mi café. Después le hice una pregunta muy simple. ¿Entiendes por qué me fui? Valeria soltó una respuesta larguísima sobre estrés, negocios familiares, malas decisiones y situaciones complicadas. La dejé terminar. Luego pregunté algo todavía más simple. ¿Estuvo mal que no me pagaran? Ahí sí se quedó callada. Miró hacia la ventana. Luego al café. Después dijo algo que me hirvió la sangre instantáneamente. No todo es blanco o negro. Sentí una decepción tan profunda que casi me dejó vacío. Porque incluso viendo cómo se derrumbaba todo, seguía sin poder admitir la verdad. Le dije algo que llevaba años atorado en mi pecho. Valeria, tú no me fallaste porque elegiste a tu esposo. Me fallaste porque viste cómo me explotaban y me pediste paciencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. Me dijo que yo la estaba obligando a escoger entre su matrimonio y su hermano. Negué con la cabeza. No, tú escogiste hace 2 años. La gente alrededor empezó a mirarnos porque ella ya estaba llorando abiertamente. Yo mantuve la voz tranquila. Le expliqué que podía soportar perder dinero. Incluso podía soportar empezar desde cero. Pero lo que jamás iba a olvidar era escuchar a mi propia hermana decirme que debía estar agradecido mientras trabajaba como esclavo. Valeria intentó decir que yo estaba siendo cruel. Le respondí algo que ni siquiera planeé. Cruel fue mirar para otro lado. Se quedó completamente en silencio. Terminó su café de un solo trago y se fue sin despedirse. Yo me quedé sentado mirando la ventana muchísimo tiempo después. Y por primera vez entendí algo doloroso. A veces la gente no pide perdón porque realmente crea que hizo algo malo. Pide perdón porque ya no soporta las consecuencias. Los meses siguientes fueron una locura absoluta. El negocio explotó. Literalmente. Más contratos. Más clientes. Más llamadas. Más recomendaciones. Clara empezó a insistirme seriamente en contratar un gerente de proyectos porque yo ya no podía manejar todo solo. Tenía razón. Había días donde visitaba 4 obras diferentes antes del mediodía. Mientras tanto, seguían llegando rumores sobre Esteban. Clientes abandonándolo. Empleados renunciando. Errores graves en instalaciones. Incluso inspecciones fallidas por violaciones de código. Un proveedor me contó que Esteban estaba retrasándose con pagos.
Otro dijo que había empezado a aceptar trabajos ridículamente baratos solo para mantener flujo de efectivo. Era exactamente el tipo de caída que ocurre cuando alguien construye un negocio basado más en ego que en calidad. Y entonces pasó algo que terminó de romper todo. Esteban apareció en una de mis obras. Sin avisar. Yo estaba revisando instalaciones en una de las casas adosadas cuando Bruno vino corriendo a buscarme. Hay un tipo afuera preguntando por ti. Salí al frente y ahí estaba él, apoyado contra su camioneta, desaliñado, sin afeitar, con la mirada completamente agotada. Pero apenas me vio, empezó a gritar, que yo le había robado clientes, que estaba destruyendo su reputación, que le debía todo lo que sabía, que sin él seguiría siendo un don nadie. Intenté mantener la calma. Le dije que necesitaba volver al trabajo. Me siguió. Seguía gritando mientras varios trabajadores y contratistas empezaban a mirar. Entonces soltó algo que me dejó helado. Todo lo que tienes me pertenece. Ahí entendí que ya no estaba hablando con una persona racional. Bruno y otros dos muchachos se acercaron por si la situación empeoraba. Esteban los miró y retrocedió un poco. Pero antes de irse me señaló directamente. Esto no termina aquí. Luego subió a la camioneta y arrancó tan rápido que casi golpea material de construcción saliendo de la obra. En cuanto desapareció, llamé a la línea policial no urgente. No quería drama. Quería documentación. El oficial me dijo que hice bien en reportarlo. Esa noche Valeria me llamó llorando. Me contó que Esteban llegó a casa después de irse de mi obra y atravesó el puño contra una pared de la cocina. Que gritaba diciendo que yo le estaba quitando todo. Y entonces dijo algo que me dejó completamente frío. Creo que le tengo miedo. Sentí un vacío horrible en el estómago. Le pregunté si él alguna vez la había golpeado. Dijo que no. Pero la forma en que respondió me hizo entender que ni siquiera ella estaba segura de cuánto faltaba para eso. Le dije que saliera de ahí. Que se fuera con mamá. Que no se quedara sola con él. Pero otra vez empezó con excusas. Que quizá estaba exagerando. Que él estaba bajo mucha presión. Que no quería empeorar las cosas. Y fue ahí cuando sentí algo muy raro. Ya no enojo. Cansancio. Porque llevaba años viendo a mi hermana justificar lo injustificable. Antes conmigo. Ahora consigo misma. Terminó la llamada diciendo que lo iba a pensar. Yo me quedé despierto toda la noche mirando el techo. Pensando en algo aterrador. La gente que normaliza el abuso rara vez nota cuando se convierte en la siguiente víctima. A la mañana siguiente tenía reunión con mi abogado por unos documentos normales de la empresa. Nada relacionado con Esteban. O al menos eso creía. Mientras revisábamos contratos y permisos, mencioné casualmente el incidente en la obra y la llamada de Valeria sobre la pared destruida. Mi abogado dejó el bolígrafo sobre la mesa lentamente. Luego me preguntó algo que jamás había considerado seriamente. ¿Alguna vez pensaste en demandarlo por salarios no pagados? Me quedé callado. La verdad era que no. Hasta ese momento mi enfoque había sido avanzar. Construir mi negocio. Demostrarme a mí mismo que podía salir adelante sin ellos. Pero escuchar la palabra demanda hizo que todo volviera de golpe. Las madrugadas. Las semanas de 60 horas. Los $220 miserables. Las cenas donde me decían que debía sentirme agradecido. Mi abogado me explicó que todavía existían registros suficientes para construir un caso sólido. Horarios. Facturas. Transferencias. Mensajes. Incluso clientes que podían confirmar que yo trabajaba como electricista licenciado completo mientras Esteban cobraba tarifas normales por mi mano de obra. Me dijo algo importante. No se trata solo del dinero. También se trata de dejar constancia. Esa frase me persiguió varios días, porque durante años me hicieron sentir exagerado, como si todo hubiera sido una interpretación mía, como si yo fuera el resentido. Y una parte de mí necesitaba pruebas reales de que no estaba loco. Finalmente le dije que preparara una carta formal de reclamación. El documento detallaba todo. Horas trabajadas. Tarifas promedio de mercado. Pagos reales recibidos. La diferencia adeudada. Más de $90,000. La carta daba 30 días para responder con pago o propuesta formal antes de iniciar acciones legales. La enviamos por correo certificado. Y honestamente, sabía exactamente cómo reaccionaría Esteban. La llamada llegó 3 horas después de que recibió la carta. Contesté y casi tuve que alejar el teléfono del oído. Estaba completamente fuera de control, gritando que yo intentaba destruirlo, que era un malagradecido, que la demanda era acoso, que su abogado me haría pedazos.
Lo dejé hablar varios minutos. Después respondí algo muy simple. Tú destruiste esta relación cuando decidiste explotarme durante 2 años. Eso solo lo hizo gritar más. Insultos. Amenazas. Culpas. Luego colgó. 1 hora después me escribió Valeria. El mensaje era larguísimo. Decía que iniciar algo legal arruinaría sus vidas. Que Esteban ya estaba bajo demasiada presión. Que podía perder la empresa. La casa. Todo. Leí el mensaje 3 veces antes de responder. Y mi respuesta fue increíblemente corta. Tu esposo tuvo 2 años para pagarme justamente. Eso fue todo. No respondió. Esa misma semana Clara me llamó a la oficina para revisar números trimestrales de la empresa. Tenía hojas de cálculo abiertas por todas partes y una sonrisa que intentaba esconder. Me mostró los ingresos, los márgenes, los contratos futuros. Y luego soltó algo que me dejó inmóvil. Mi empresa ya generaba más ingresos mensuales que la empresa de Esteban cuando yo trabajaba para él. Me quedé mirando los números muchísimo tiempo. Porque era imposible no pensar en todo lo que pasó. Él me convenció durante años de que yo necesitaba su negocio para sobrevivir. Y ahora había construido algo más grande en muchísimo menos tiempo, sin explotar a nadie. Sin mentir. Sin manipular usando la palabra familia. Por primera vez en años sentí orgullo genuino de mí mismo. No arrogancia. Orgullo. Poco después Mauro me escribió otra vez. Quería renunciar a la empresa de Esteban. Y quería trabajar conmigo. Eso me puso en una posición incómoda. Mauro era prácticamente la mano derecha de Esteban. Contratarlo iba a empeorar todavía más las cosas. Pero también era un electricista excelente. Y honestamente, yo no le debía lealtad a un hombre que me robó años de vida. Acepté entrevistarlo. Durante la reunión me contó cosas que confirmaron todo lo que sospechaba. La empresa de Esteban estaba colapsando. 2 empleados ya se habían ido. Clientes cancelaban contratos. El ambiente era tóxico. Y Esteban pasaba la mitad del tiempo culpándome por absolutamente todo. Ya ni siquiera habla de arreglar sus problemas, dijo Mauro. Solo habla de ti. Eso fue lo que más me impactó. Porque mientras yo estaba enfocado en construir algo nuevo, él seguía completamente atrapado en destruirme. Los 30 días de la carta pasaron sin respuesta formal. Ni propuesta. Ni disculpa. Nada. Así que iniciamos la demanda civil. Firmé los documentos sentado en la oficina del abogado, mientras sentía una mezcla horrible de alivio y culpa. Porque aunque sabía que tenía razón, también entendía perfectamente lo que esto iba a provocar dentro de mi familia. No tuve que esperar mucho para descubrirlo. Mamá me llamó apenas 2 días después. Estaba furiosa. Dijo que estaba destrozando a la familia por dinero. Que Valeria era un desastre emocional. Que Esteban hablaba de perderlo todo. Respiré profundo antes de responder. Luego dije algo que llevaba demasiado tiempo guardándome. La familia se rompió cuando ustedes decidieron que mi trabajo no valía nada. Mamá intentó decir que las cosas eran más complicadas. Ya estaba cansado de escuchar esa palabra. Complicado no era esto. Esto era simple. Una persona trabajó. Otra decidió no pagarle. Eso no necesita interpretación emocional. Solo honestidad. La conversación terminó horrible. Colgó sin despedirse. Después de eso Valeria dejó de llamarme completamente. Ni mensajes. Ni respuestas. Nada. Y aunque trataba de convencerme de que ya no me afectaba, mentiría si dijera que no dolía. Porque perder una relación lentamente es raro. No ocurre de golpe. Pasa en pequeños momentos. Llamadas que dejan de llegar. Cumpleaños silenciosos. Domingos vacíos. La persona sigue viva, pero desaparece igual. Mientras tanto, el negocio seguía creciendo a una velocidad absurda. Conseguimos otro contrato comercial importante. Después otro residencial. Luego una remodelación enorme de oficinas. Mi calendario ya tenía trabajo asegurado casi 3 meses adelantado. Algo que años antes habría parecido imposible. Y lo más curioso era esto. Mientras más crecía mi empresa, más obvio se volvía todo lo que Esteban hizo mal. No era un genio empresarial. No era un gran mentor. Solo era un hombre aprovechándose de alguien demasiado joven para defenderse. La demanda avanzó a fase de descubrimiento meses después. Y ahí fue cuando todo explotó de verdad. Porque el abogado de Esteban tuvo que entregar registros financieros completos. Facturas. Pagos. Nómina. Contratos. Mi abogado extendió todos los documentos sobre la mesa de la sala de reuniones mientras yo revisaba hoja tras hoja. Y entonces apareció la prueba definitiva.
Factura tras factura mostrando que Esteban cobraba tarifas completas de electricista licenciado por mi trabajo. $30 la hora. 35. Incluso 40 en algunos proyectos comerciales. Mientras a mí me pagaba casi nada. Mi abogado hizo cálculos frente a mí con una calculadora enorme. Cuando terminó, levantó la mirada lentamente. Te explotó muchísimo, peor de lo que pensábamos. Durante 2 años Esteban facturó más de $100,000 usando mi trabajo. Y mientras hacía eso, me repetía que el negocio no podía permitirse pagarme correctamente. Ahí ya no hubo dudas. Ni grises. Ni situaciones complicadas. Era robo. Documentado. Frío. Calculado. Y por primera vez en muchísimo tiempo sentí algo parecido a paz. Porque al fin tenía pruebas de que nunca estuve loco. La evidencia destruyó por completo la defensa de Esteban. Su abogado intentó argumentar que yo era un aprendiz informal, casi como un familiar ayudando temporalmente en el negocio. Pero los registros financieros contaban una historia totalmente diferente. Mi nombre aparecía asociado a proyectos completos. Inspecciones. Firmas técnicas. Órdenes de trabajo. Incluso había correos donde clientes pedían específicamente que yo estuviera presente porque confiaban en mi trabajo. Cada documento enterraba más a Esteban. El juicio todavía estaba lejos, pero ya era evidente que su caso era débil. Y eso fue exactamente lo que lo volvió todavía más peligroso. Empezaron pequeñas cosas. Primero fueron llamadas anónimas a mi oficina. Silencios largos al otro lado de la línea. Después reseñas falsas aparecieron en internet diciendo que mi empresa hacía instalaciones inseguras. Luego alguien rayó una de nuestras camionetas estacionadas afuera de una obra. No tenía pruebas de que fuera Esteban. Pero tampoco necesitaba ser un genio para unir puntos. Clara empezó a insistirme en instalar cámaras en la oficina y el almacén. También me pidió que documentara cualquier incidente extraño. Lo hice. No porque creyera que Esteban fuera un criminal maestro, sino porque los hombres desesperados hacen estupideces. Y él estaba claramente desesperado. Una tarde Mauro me llamó después de salir del trabajo. Sonaba incómodo. Me dijo que Esteban estaba convencido de que yo había lavado el cerebro a todos contra él. Que hablaba obsesivamente de cómo iba a hundirme antes de perder la empresa. Después soltó algo peor. Creo que está vigilando algunas de tus obras. Sentí un escalofrío inmediato. Mauro explicó que varias veces vio la camioneta de Esteban estacionada cerca de proyectos míos durante horas. No haciendo nada. Solo mirando. Ahí fue cuando empecé a entender el nivel real de obsesión que tenía conmigo. Y honestamente, me dio miedo. No por mí solamente. Por mis empleados. Por la gente trabajando conmigo. Porque cuando alguien empieza a derrumbarse mentalmente, deja de pensar con lógica. Esa misma noche llamé otra vez a Valeria. No contestó. Intenté 2 veces más. Nada. Finalmente le mandé un mensaje diciéndole que estaba preocupado y que necesitaba saber si estaba bien. Respondió hasta la madrugada. Solo escribió: estoy cansada. Eso fue todo. Le pregunté si seguía viviendo con él. Tardó muchísimo en responder. Sí. Me quedé mirando la pantalla sintiendo una frustración horrible. Porque no podía obligarla a irse. Y mientras más intentaba ayudarla, más sentía que ella misma seguía atrapada justificando todo. Los siguientes meses fueron extraños. Profesionalmente, mi vida nunca había ido mejor. Personalmente, todo parecía podrirse lentamente. El negocio ya tenía 9 empleados. 9. A veces caminaba por nuestras obras y me costaba procesar que toda esa gente trabajaba para algo que empezó literalmente conmigo durmiendo sobre planos en una oficina diminuta. Bruno ya dirigía cuadrillas completas. Camila estaba sacando certificaciones avanzadas. Clara prácticamente mantenía la empresa funcionando mientras yo corría de proyecto en proyecto. Y lo más importante, la gente parecía feliz trabajando allí. No había gritos. No había humillaciones. No había miedo constante. Solo trabajo. Trabajo normal. Algo que ahora entendía que no era tan común como debería. Un viernes por la tarde, mientras revisábamos instalaciones en una obra comercial, Bruno me preguntó algo inesperado. ¿Alguna vez te arrepientes de haber empezado la demanda? No respondí enseguida, porque la respuesta real era complicada. Sí y no. No me arrepentía de defenderme. No me arrepentía de exigir justicia. Pero sí me dolía ver cómo toda mi familia se había fracturado alrededor de esto. Finalmente le respondí la verdad. Me arrepiento de haber tardado tanto en defenderme. Bruno asintió lentamente.
Luego dijo algo que me dejó pensando el resto del día. La gente buena aguanta demasiado antes de poner límites. Unas semanas después llegó la noticia que terminó de sacudir todo. Esteban perdió un contrato enorme con la ciudad. Un proyecto que aparentemente necesitaba desesperadamente para mantenerse a flote. La razón: problemas financieros y antecedentes recientes de disputas laborales. La demanda empezó a afectar su reputación comercial oficialmente. Y ahí fue cuando comenzó el verdadero derrumbe. Proveedores exigiendo pagos adelantados. Clientes cancelando proyectos. Bancos revisando líneas de crédito. En construcción y servicios técnicos, la confianza lo es todo. Cuando la gente sospecha que algo anda mal financieramente, huyen rapidísimo. Mauro terminó renunciando oficialmente 2 semanas después. Y no fue el único. Otros empleados también se fueron. Uno incluso terminó trabajando conmigo. Nunca fui a buscarlos. Ellos llegaban solos. Porque la gente eventualmente abandona ambientes tóxicos cuando entiende que tiene opciones mejores. Una noche, después de salir tarde de la oficina, encontré a Valeria sentada dentro de su carro frente al edificio. El motor estaba apagado. Las luces también. Solo estaba ahí sentada. Cuando subió conmigo a la oficina, vi el moretón. Pequeño. Amarillo oscuro cerca del brazo. Sentí el estómago caer directamente al piso. Ella intentó cubrirlo inmediatamente. Le pregunté si él la golpeó. Dijo que fue sin querer durante una discusión. La escuché decir eso y sentí una mezcla tan fuerte de rabia y tristeza que tuve que caminar unos segundos por la oficina antes de responder. ¿Por qué esa frase? Sin querer. La había escuchado demasiadas veces en historias de otras personas. Nunca empieza con algo enorme. Empieza con excusas pequeñas. Con minimizar. Con justificar. Valeria empezó a llorar casi inmediatamente. Me contó que Esteban estaba completamente fuera de control. Bebía casi todas las noches. Gritaba por cualquier cosa. Revisaba su teléfono. La culpaba por no apoyarlo lo suficiente. Y entonces dijo algo que me rompió completamente. Creo que ya no sé quién es. Me senté frente a ella y durante unos segundos ninguno habló. Luego le dije algo que llevaba años queriendo escuchar de ella. No tienes que seguir justificándolo. Eso hizo que llorara todavía más fuerte. Pasamos casi 2 horas hablando esa noche. Por primera vez en muchísimo tiempo, sentí que estaba hablando con mi hermana de verdad, y no con alguien defendiendo constantemente a su esposo. Finalmente aceptó quedarse unos días en casa de mamá. Le ayudé a sacar algunas cosas básicas de la casa mientras Esteban no estaba. Y honestamente, el ambiente dentro de esa casa me puso la piel de gallina. Había agujeros reparados en paredes. Vasos rotos en basura. Tensión en el aire. Como si todo el lugar estuviera permanentemente esperando la siguiente explosión. Cuando terminamos de cargar las cosas en el carro, Valeria se quedó mirando la casa varios segundos. Luego dijo algo casi en susurro. Debí haberte escuchado hace años. No supe qué responder. Porque una parte de mí sintió alivio. Pero otra parte no podía dejar de pensar en algo horrible. A veces la gente solo reconoce el abuso cuando finalmente le toca recibirlo directamente. Cuando Esteban descubrió que Valeria se había ido de la casa, perdió completamente la cabeza. Las llamadas empezaron esa misma noche. Primero a ella. Luego a mí. Después a mamá. Mensajes larguísimos mezclando disculpas, amenazas, culpa y promesas absurdas de cambiar. Valeria terminó apagando el teléfono porque ya no soportaba escuchar su voz. Yo guardé absolutamente todo. Capturas. Audios. Mensajes. Mi abogado prácticamente me había entrenado para documentar cualquier cosa relacionada con él. Y menos mal, porque los mensajes empezaron a ponerse cada vez peor. En uno decía que yo había destruido su matrimonio. En otro decía que iba a recuperar lo que era suyo. En otro juraba que ninguno de nosotros entendía lo que él había sacrificado. Era el mismo patrón de siempre. Nunca responsabilidad real. Solo culpa repartida hacia otros. Mientras tanto, Valeria parecía una persona completamente distinta lejos de esa casa. Los primeros días dormía muchísimo. Como si llevara años agotada. Mamá me contó que a veces se despertaba sobresaltada en mitad de la noche pensando que Esteban estaba gritándole desde otra habitación. Y ahí fue cuando mamá finalmente entendió. O al menos empezó a entender. Una tarde me llamó para pedirme perdón. No completamente. No de manera perfecta. Pero fue la primera vez en años que reconoció algo. Dijo que quizá habían minimizado demasiado lo que pasó conmigo. Que nunca imaginó que las cosas llegarían tan lejos con Esteban.
Escuchar eso me provocó emociones rarísimas. Porque una parte de mí quería aceptar el perdón inmediatamente. Pero otra parte seguía furiosa recordando todos esos años donde me hicieron sentir egoísta por defenderme. Aún así, le dije que apreciaba que al menos estuviera intentando entender. Era lo máximo que podía ofrecer en ese momento. La situación legal avanzaba rápido ahora. Con la separación de Valeria y el desastre financiero de la empresa, el abogado de Esteban finalmente pidió mediación antes de llegar a juicio. Básicamente querían negociar. Mi abogado sonrió apenas escuchó eso. Eso significa que saben que van perdiendo. La mediación se programó para el mes siguiente. Y honestamente, yo estaba más nervioso por ver a Esteban otra vez que por todo el dinero involucrado. Porque ya no sabía qué versión de él iba a aparecer. El empresario arrogante. El manipulador tranquilo. O el hombre completamente destruido que estaba perdiendo el control. Mientras tanto, mi empresa seguía creciendo de forma casi surrealista. Abrimos un almacén más grande. Compramos 2 camionetas nuevas. Clara empezó a hablarme seriamente sobre expandirnos a proyectos industriales más grandes. A veces me quedaba solo en la oficina después de que todos se iban, mirando todo lo que habíamos construido. Y todavía me costaba creerlo. Lo más extraño era que ya no sentía necesidad de demostrarle nada a Esteban. Durante mucho tiempo pensé que mi éxito sería una especie de venganza emocional perfecta. Pero no funcionaba así. Porque el resentimiento cansa. Llega un punto donde simplemente quieres vivir tranquilo. El día de la mediación llegó muchísimo más rápido de lo que esperaba. El edificio era frío, gris y deprimente. Salas pequeñas con café horrible y mesas largas que parecían diseñadas para hacer sentir incómoda a la gente. Mi abogado repasaba documentos mientras yo intentaba controlar la ansiedad. Cuando Esteban entró a la sala, casi no lo reconocí. Había bajado muchísimo de peso. Tenía ojeras profundas. La ropa le quedaba mal. Y la arrogancia que siempre llevaba encima parecía completamente evaporada. Pero sus ojos seguían llenos de resentimiento. Ni siquiera me saludó. La mediadora explicó el proceso, habló sobre acuerdos posibles y pidió que ambas partes presentaran posiciones iniciales. Mi abogado fue directo. Presentó registros financieros, horas, facturas, mensajes, toda la evidencia organizada perfectamente. El abogado de Esteban intentó suavizar todo diciendo que hubo malentendidos familiares y acuerdos informales. Entonces la mediadora hizo una pregunta muy simple. El señor realizó trabajo licenciado completo para la empresa. Silencio. El abogado de Esteban miró los documentos. Luego asintió lentamente. Y ahí mismo supe que prácticamente había terminado. Porque esa admisión destruía toda la narrativa de aprendiz. Las negociaciones duraron horas. Entradas y salidas de salas separadas. Números. Ofertas. Contraofertas. En un momento pedí ir al baño solo porque necesitaba respirar. Cuando regresaba por el pasillo, encontré a Esteban sentado solo cerca de una máquina de café. Me miró unos segundos. Luego dijo algo que jamás olvidaré. Todo esto por dinero. Lo miré directamente. Y por primera vez en años no sentí miedo, ni culpa, ni necesidad de convencerlo de nada. Solo cansancio. Entonces respondí. No. Todo esto pasó porque pensaste que yo valía menos que tú. Se quedó callado. Y honestamente creo que fue la primera vez en toda su vida que alguien le dijo esa verdad directamente sin retroceder. La mediación terminó al final de la tarde. Llegamos a un acuerdo enorme. No el monto completo que me debían técnicamente, pero sí suficiente para cambiar mi vida por completo. Pagos estructurados. Venta de algunos activos. Liquidación parcial de la empresa. El abogado me dijo que aceptar era inteligente porque probablemente recuperaríamos menos forzando un juicio largo mientras la empresa seguía derrumbándose. Firmé. Y cuando puse la última firma sobre el papel, sentí algo totalmente inesperado. No felicidad. Vacío. Porque durante años imaginé ese momento como una victoria gigantesca. Pero en realidad se parecía más a asistir al funeral de algo que ya llevaba mucho tiempo muerto. Al salir del edificio, Valeria estaba esperándome afuera. No sabía que iba a ir. Se acercó lentamente y me abrazó. Fue la primera vez en años. Y honestamente, casi me rompe. Porque de golpe recordé todas las versiones de nosotros antes de que el dinero, el orgullo y las mentiras destruyeran todo. Ella empezó a llorar inmediatamente. Me pidió perdón. Esta vez de verdad. Sin excusas. Sin situaciones complicadas. Sin justificar a Esteban. Solo perdón.
Y por primera vez sentí que realmente entendía el daño que había hecho. Le dije que necesitaba tiempo. Porque perdonar no funciona como en las películas. No dices está todo bien, y mágicamente desaparecen años de resentimiento. Pero también le dije algo importante. Que la extrañaba. Y escuchar eso hizo que llorara todavía más fuerte. Nos quedamos hablando afuera muchísimo tiempo mientras la gente salía del edificio. Me contó que iba a iniciar el divorcio. Que estaba yendo a terapia. Que recién ahora empezaba a entender cuánto tiempo llevaba viviendo normalizando cosas horribles. Antes de irse me preguntó algo bajito. ¿Crees que algún día podamos volver a ser familia? Miré la calle unos segundos antes de responder. Y le dije la verdad. No lo sé. Pero al menos ahora estamos siendo honestos. Y honestamente, después de tantos años de mentiras, eso ya era muchísimo. Han pasado casi 3 años desde la mediación. A veces siento que ocurrió en otra vida. La empresa creció muchísimo más de lo que imaginé posible. Ya no somos una cuadrilla pequeña tratando de sobrevivir proyecto a proyecto. Tenemos contratos comerciales grandes, mantenimiento industrial y hasta proyectos gubernamentales pequeños. Hace unos meses abrimos una segunda sede. Si el yo de 23 años pudiera ver todo esto, probablemente no lo creería. Todavía hay días donde entro al almacén temprano en la mañana, veo las camionetas alineadas y escucho a todos preparándose para salir a obras, y siento algo raro en el pecho. No por el dinero, por lo que representa. Porque durante años pensé que mi valor dependía completamente de cómo otras personas me trataban. Y resulta que no. También aprendí algo incómodo. La gente puede destruir tu autoestima lentamente mientras te convence de que te está ayudando. Eso fue exactamente lo que hizo Esteban. Y durante mucho tiempo lo permití porque quería creer que la familia siempre actúa con buenas intenciones. Pero la realidad no funciona así. Ser familia no vuelve mágicamente buenas a las personas. No elimina egoísmo. No elimina abuso. No elimina manipulación. Solo hace que duela más cuando pasa. Valeria y yo hablamos otra vez de manera regular. No es como antes. Tal vez nunca lo será. Hay heridas que cicatrizan pero dejan marca para siempre. Aún así, las cosas mejoraron muchísimo. Sigue yendo a terapia. Se mudó sola después del divorcio y poco a poco volvió a parecerse más a la persona que recuerdo de cuando éramos jóvenes. Hace unos meses incluso vino a cenar a mi casa. En algún momento de la noche nos quedamos solos en la cocina mientras los demás hablaban en la sala. Y me dijo algo que todavía pienso seguido. Pasé tantos años tratando de mantener la paz que dejé de notar cuánto daño estaba permitiendo. Creo que esa frase resume perfectamente todo lo que pasó. Porque mucha gente confunde evitar conflictos con hacer lo correcto. Y no son lo mismo. A veces evitar conflictos solo protege a la persona que está causando el daño. En cuanto a Esteban, escuché que terminó vendiendo lo que quedaba de la empresa después del divorcio. Algunos exempleados me contaron que intentó empezar otro negocio pequeño, pero su reputación ya estaba demasiado golpeada. La última vez que lo vi fue hace casi un año. Coincidimos en una tienda de suministros eléctricos. Fue rarísimo. Después de todo lo que pasó, esperaba sentir odio. Pero honestamente, solo sentí tristeza. Se veía muchísimo más viejo. Cansado. Vacío. Nos vimos apenas unos segundos desde distintos pasillos. No hablamos. Ni siquiera nos acercamos. Y mientras lo observaba pensé en algo que jamás habría entendido cuando todo empezó. La obsesión por controlar y aprovecharse de otros eventualmente destruye también a la persona que la tiene. Porque nunca fue suficiente para él tener una empresa estable. Necesitaba sentirse superior. Necesitaba sentirse indispensable. Necesitaba que otros dependieran de él. Y cuando perdió eso, se derrumbó completamente. A veces todavía pienso en los 2 años que trabajé prácticamente gratis. En todo el estrés. En el cansancio. En las veces que dudé de mí mismo porque personas cercanas me convencieron de que estaba exagerando. Y sí, todavía da rabia. Probablemente siempre dará un poco de rabia. Pero también entiendo algo ahora. Si nunca hubiera pasado por eso, probablemente jamás habría construido algo diferente. Jamás habría entendido el tipo de líder que no quería ser. Jamás habría aprendido la importancia de poner límites temprano. Hoy pago salarios justos. Bonos. Horas extra reales. Y cada vez que contrato a alguien joven sin experiencia, recuerdo perfectamente cómo se siente estar del otro lado. Jamás quiero que alguien trabajando conmigo se sienta pequeño, reemplazable o atrapado. Porque sé exactamente lo que eso hace por dentro.
Hace unas semanas Bruno fue ascendido oficialmente a supervisor general de proyectos. Después de firmar sus documentos, se quedó mirando la oficina y soltó una risa. ¿Te imaginas si hubiera seguido trabajando con ese tipo? Yo también me reí. Pero honestamente, la idea me dio escalofríos. Porque probablemente seguiría ahí, convenciéndome de tener paciencia, esperando respeto que nunca iba a llegar. Y eso es lo más peligroso de todo esto. El abuso rara vez empieza siendo extremo. Empieza pequeño. Empieza razonable. Empieza con alguien diciéndote que aguantes un poco más. Que seas agradecido. Que pienses en el futuro. Y un día despiertas dándote cuenta de que regalaste años completos de tu vida intentando demostrar que merecías algo básico. Respeto. Si alguien leyendo esto está en una situación parecida, escuchen bien esto. La gente que realmente te valora no necesita destruirte para ayudarte. Y si una persona solo te trata bien mientras aceptas todo en silencio, entonces nunca te respetó realmente. Gracias por leer toda mi historia. Si llegaron hasta aquí, suscríbanse al canal, dejen su like y comenten qué habrían hecho ustedes en mi lugar, porque honestamente todavía me pregunto cuánto tiempo más habría soportado todo si nunca hubiera decidido irme. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.